Así que vamos a compartir y vamos a compartir las clases del día de hoy, ¿verdad? Ustedes me dicen si se ve. Okay. ¿Se ve? Sí. Ok. Sí, sí, se ve. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Vamos, hermano, entonces, primeramente a comenzar haciendo un recuento de la última clase que nosotros tuvimos y vamos a hacer nuestro recuento habitual de los domingos de nuestra clase de romano, ¿verdad? La clase de hoy se llama Adán y Cristo, pecado y salvación, ¿verdad? Salvación y condenación, ¿verdad? Por otro lado. Y se ubica en Romanos capítulo 5, desde el 12 al 21 está la clase del día de hoy. Anoten sus preguntas, sus aportes y al final vamos aquí, yo estoy mirando la hora, para dejar unos minutitos para todo lo que son las preguntas y los aportes, los comentarios, ya que no hay ninguna pregunta tonta ni comentario fuera, no, todos son válidos y todos sí, ¿ya? Recordando. Y hablamos de la confianza, de la confianza de la fe se realiza lo que nunca podría conseguir el esfuerzo humano por producir las obras de la ley. ¿Qué es lo que hace? La fe le da al hombre paz con Dios. Algo que por nuestras propias fuerzas nosotros nunca vamos a lograr, nunca vamos a conseguir. Y dice que vino Jesús y Él permitió que nosotros nos sintiéramos un poquitito más cerca de Dios o que realmente sintiéramos que Dios estaba un poquitito más cerca de nosotros, ¿verdad? Por medio de Jesús, dice Pablo, tenemos acceso a esta gracia en la que nos sentimos nosotros seguros. ¿Por qué seguros? Porque cuando Dios da una palabra, Él cumple su palabra. Si Él dice que por la fe tenemos paz, es porque así es, ¿verdad? Y la palabra que usa para este acceso a la gracia es la palabra prosagogué, y que es una palabra que nos sugiere dos cosas. Primero, la palabra corriente dice que se usa para introducir a una persona a la presencia de la realeza o del rey, pero también es la palabra que se usa para el adorador que se acerca a Dios, ¿verdad? Es como si Pablo dijera, Jesús nos introduce a la presencia de Dios mismo y nos abre las puertas de acceso a la presencia de este rey, que no es cualquier rey, ¿verdad? Y cuando se abre esa puerta, lo que encontramos, ¿qué es? La gracia de Dios, ¿verdad? No encontramos condenación, no encontramos juicio, no encontramos venganza, sino una clara y inmerecida amabilidad de Dios, porque ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era creer en Jesús y aceptar esa gracia que es justamente algo que no merecíamos y que simplemente es por el esfuerzo y el sacrificio de Cristo y por la voluntad soberana de Dios de querer salvar a la humanidad, ¿verdad? Pero también esta palabra nos, nos planta en otra escena. En el griego posterior dice, ¿por qué decimos griego posterior? Yo les he explicado la vez anterior que tenemos el griego bíblico, que es una letra, un idioma muerto que hoy no se habla, y tenemos el griego que se habla, que sería como el griego posterior, y tenemos muchos, los idiomas van siempre evolucionando, y siempre los idiomas, las palabras van quedando en desuso, ¿verdad? Aún en nuestro propio idioma eso también pasa. Se quitan palabras y se agregan palabras, ¿verdad? Dice que, que también quiere decir un lugar donde atracan los barcos, es un puerto o un muelle, ¿verdad? Y dice, y si la tomamos en este sentido, quiere decir que mientras tratemos de depender de nuestros propios esfuerzos, nos encontramos a merced de las tempestades, como los marineros, dice, que luchan con el mar que amenaza tragárselo de manera irremisible. Pero ahora que hemos oído la palabra de Cristo, hemos llegado por fin al puerto, al objetivo final, a un lugar donde de ahí nadie nos va a sacar. Mientras nosotros permanezcamos en Cristo, nadie nos puede mover de ahí. Ya su palabra nos dice que donde el Señor abre una puerta, no hay nadie que pueda cerrar esa puerta. Por lo tanto,
Esa es la seguridad que tenemos, que cuando Dios se empeña su palabra, esa palabra se cumple, ¿ya? Y gracias, dice, gracias a Jesús, tenemos entrada a la presencia del Rey de Reyes y a este puerto que nos muestra un final en el sentido de ya eres salvo por la fe, ¿verdad? Ya fuimos salvos por la fe. Y también hablábamos de lo difícil que era ser cristiano en Roma, ¿ya? Eh, Hoy, al menos en nuestro país, es muy fácil ser cristiano. Hay problemas, pero son muy mínimos. Tenemos libertad de culto, nos podemos juntar. Hoy las restricciones son para todo el mundo. O sea, que no podemos ver en esto una persecución a la iglesia. Son las restricciones para toda la gente, ¿verdad? Al recordarlo, dice Pablo, presenta un gran clímax. La oposición, dice Pablo, ¿qué produce? Entereza. La palabra que usa para oposición es lipsis, que quiere decir literalmente opresión. Es decir, muestra a los cristianos en esta lucha, en esta problemática a través de la vida. Y decíamos que hay un montón de cosas que pueden oprimir a un cristiano, las necesidades, los dolores, las enfermedades, en fin, usted póngale ahí los nombres que a usted le calzan en su realidad, ¿verdad? Todo lo que oprime, dice Pablo, entonces produce ¿qué cosa? Entereza. La palabra que usa para entereza es hipomoné, que quiere decir más que aguante. Es el espíritu que puede vencer al mundo, que no se limita a resistir de manera pasiva, sino que vence de manera activa las pruebas, las tribulaciones de la vida. Es decir, no es un cristiano que se dedica a orar y a aguantar el chaparrón, sino que ve la forma de orar, pero de activar esa fe en acciones que puedan ir en ayuda de la dificultad que está viviendo. Y poníamos el ejemplo súper simple de la persona que no tiene trabajo y que está orando por trabajo, pero no puede orar y quedarse ahí esperando que caiga el trabajo. Tiene que orar, pero salir también a buscar trabajo. Esto como un ejemplo, ¿verdad? Y decíamos que teníamos dos maneras de enfrentarnos a las dificultades. Una es dejarnos llevar y la otra es con entereza, es con hipomoné, con esta entereza, con esta fuerza. Uno puede vivir los problemas de dos maneras. O se tira de guata al suelo o dice o le ve el lado A a las cosas. ¿Qué yo puedo aprender de esto y cómo me salgo de esto? Porque definitivamente Dios está con nosotros, pero Dios no tira nada así como del cielo para abajo. Dios hace milagros y muchas veces sí lo hace, pero las decisiones de la vida Él siempre nos permite a nosotros que podamos decidir. ¿Por qué? Porque Él es muy respetuoso. Él nos dio intelecto para que podamos pensar, para que podamos razonar y tomar decisiones a la vida diaria, ¿verdad? ¿Y qué dijo Beethoven? Que era un músico. Que lo peor que le puede pasar a un músico es no oír, hermano. Es lo peor. ¿Y qué dijo él? Cuando se vio amenazado por la sordera, dice, voy a tomar a la vida por el cuello. O sea, yo no me voy a dejar vencer por esto. Un músico. ¿Quién es usted? Y Pomoné entonces no es un espíritu que se deja caer ahí, sino y que deja que las dificultades le pasen y que se aguante el chaparrón llorando, qué sé yo, sino que la entereza, dice Pablo, produce carácter, porque ¿qué hace? Este tipo de cristianos toma los problemas y los enfrenta, los confronta, le va de frente a las cosas, ¿verdad? La palabra que se usa para carácter es doquimé, y doquimé se dice de un metal que ha pasado por el fuego de forma que ha quedado limpio de todo lo inferior o de todo lo que no le sirve. Cuando se lleva la aflicción con entereza, se sale de la batalla más fuerte, más puro y más cerca de Dios. Y ya nosotros en el lenguaje evangélico hablamos mucho de que somos probados, ¿verdad? Bueno, somos probados, pero nosotros decidimos cómo vamos a enfrentar la prueba y cómo vamos a salir de ella. Y eso nos va a hacer adquirir carácter, ser más fuertes y sentirnos más cerca de Él. Porque definitivamente estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? El carácter, dice Pablo, produce esperanza. Y dos personas que se enfrentan, dice, con la misma situación, a una la puede conducir a la desesperación y la puede destruir finalmente, pero para la otra puede ser una esperanza o puede ser un desafío o una forma de enfrentar la vida de otra manera, ¿verdad?
Y esta persona decía, no me gustan las crisis, pero me gustan sí las oportunidades que las crisis me presentan. Esta persona veía ahí detrás de cada problema una oportunidad de aprender, de crecer y de modelar su carácter, ¿verdad? El hecho de que Jesucristo muriera por nosotros es la prueba definitiva del amor de Dios, ¿verdad? Dice, ya sería bastante difícil encontrar a alguien que estuviera dispuesto a morir por un justo. Sería remotamente posible convencer a alguien para que muriera por alguna idea grande y buena, y hay gente que ha muerto por sus ideales. Y alguien también podría tener un amor necesario para dar su vida por un amigo o por un hijo. Una madre, un padre puede dar la vida por un hijo. Pero aquí lo maravilloso es que Cristo murió por nosotros cuando nosotros no éramos nada, éramos pecadores y estábamos totalmente enemistados con Dios. Aún así, Cristo viene y muere por nosotros. Y esta dice toda una parábola porque estás tratando de explicar cómo Cristo, a pesar de nosotros ser lo que éramos, murió por nosotros siendo malas personas, no buenas personas, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que Pablo está diciendo, no solamente el Señor te salvó, te dio otro estatus, te cambió de estado, ¿verdad? Y ese estado es la justificación, ¿verdad? La justificación y luego en nosotros, nuestro caminar diario, vivimos el desarrollo de la santificación que es toda nuestra vida, ¿verdad? La santificación. Y lo mostrábamos con este cuadrito, nosotros estábamos en la muerte, ¿verdad? Pero Cristo vino y nos cambió la vida, nos trajo acá. Pero ese camino de vida se debe vivir mediante la santificación diaria, ¿verdad? Pablo dice, está seguro de que todo el proceso salvífico, la venida de Cristo y su muerte, son definitivamente una prueba del amor de Dios. Y a veces dice, se presenta esta verdad como si por una parte estuviera un Dios airado y vengativo, y por otra un Cristo compasivo y amoroso, y como si Cristo hubiese hecho algo que obligó a Dios a cambiar de actitud. En realidad dice, no es así. Dice, nuestra salvación tiene su origen y su realización en el amor de Dios. Jesús no vino a cambiar los pensamientos de Dios, vino a cumplir lo que Dios quería. Es decir, ¿quién es el autor de entonces de la salvación? Es Dios. Él ya lo tenía en mente ya, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquitito de cómo vemos nosotros este A y B, estos dos lados, estos contrapuntos, ¿verdad? Y le vamos a llamar a esta parte la ruina y el rescate. Y voy a leer el texto bíblico en una versión de la Biblia de lenguaje sencillo y dice, el primer pecado en el mundo fue por la desobediencia de Adán. Así en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron. Aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán, en algunas cosas dice Adán, se parece a Cristo. ¿Alguien tiene su micrófono prendido para que lo apague, por favor? Revisen sus micrófonos. Sin embargo, dice, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Este es en la Biblia lo que estoy leyendo. ¿Eh? Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de toda la humanidad. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable. Pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores aunque no lo merezcan. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón y por medio de Jesucristo nosotros reinaremos en la nueva vida. Pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio, solo que creamos, nada más que eso. Por el pecado de Adán Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. Pero por la desobediencia de Jesús,
Dios declaró inocentes a muchos. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que no hay pasaje en el Nuevo Testamento que haya tenido más influencia teológica que este, ni que sea más difícil de entender para la mentalidad moderna, ¿verdad? Es difícil porque Pablo se expresa con dificultad. Pablo era bastante complicado para explicarse, ¿verdad? Notamos, por ejemplo, dice que la primera frase no termina, sino que se interrumpe a mitad del camino mientras Pablo persigue otra idea por el otro lado. Y además es que Pablo está pensando y expresándose en términos que eran corrientes y claros para los judíos de su tiempo, pero no para nosotros. Es verdad. Para los judíos de la época, el planteamiento que Pablo tenía como maestro no era complejo. Pablo hilaba una idea, la explicaba y no terminaba de explicar esa idea y empezaba a explicar otra idea. Luego terminaba esa idea y retomaba la primera idea y le daba la explicación final. Para nosotros eso es súper complicado, pero para los judíos de la época no, porque eran sistemas de enseñanza, ¿verdad? Si hubiéramos, dice, de encerrar el pensamiento de este pasaje en una sola frase, escogeríamos la que Pablo pone al principio y que interrumpe. ¿Cuál es? Por el pecado de Adán, toda la raza humana quedó contaminada de pecado y separada de Dios. Pero por la justicia de Jesucristo, toda la humanidad adquiere la justicia y vuelve a estar en la debida relación con Dios. De hecho, Pablo lo dice mucho más claro acá en 1 Corintios, ¿verdad? Lo dice mucho más claro Pablo. Vamos a ver, yo les voy a leer acá lo que dice en 1 Corintios. Se los voy a leer inmediatamente. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, porque por cuanto, esto está en 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces, como vino la muerte por un hombre, también por un hombre vino, ¿qué cosa? La vida. Porque si todos morimos por nuestra relación con Adán, también por nuestra relación con Cristo, todos volvemos entonces a la vida. Es decir, hay un cambio. ¿Se acuerdan el cuadrito que vimos delante? Hay un cambio de muerte a vida, ¿verdad? Que el Señor ha hecho con todos nosotros y con todos los que han creído en Él, ¿verdad? Fíjense que hay uno que les voy a leer acá. Espera un poquitito. Ando buscando un texto. No lo puedo encontrar, espérese, déjeme. No, lo voy a buscar después, pero después se los voy a enviar si alguien me recuerda. Pero habla mucho de cómo en Cristo nosotros somos cambiados de ese camino. Nosotros estábamos en el camino de la perdición eterna. Y cuando nosotros hemos creído en Cristo, se produce lo que es como un traspaso de lugar, ¿verdad? Estábamos acá y en Cristo somos traspasados al otro camino. Somos pasados, dice Juan, de muerte a vida. Por lo tanto, este pensamiento o este elemento de fe es necesario. ¿Por qué?
porque nosotros no tenemos otro medio de alcanzar la salvación. No tenemos forma de lograr nosotros alcanzar esto tan grande que es la salvación, haciendo nada. ¿Qué podemos nosotros hacer para merecer ser salvos? Nada. Solamente en la fe. Por lo tanto, la fe aquí es fundamental. A veces alguien dice por ahí, nosotros para ser salvos no tenemos que hacer nada. En cuanto a obras, no. Pero sí tenemos que hacer algo, creer, ¿verdad? Entonces no es que no es que no hagamos nada. En hacer obras, sí, no podemos hacer nada. Pero sí tenemos algo que hacer, que es creer y arrepentir. Entonces sí tenemos que hacer algo, ¿verdad? Hay un requisito. Dios, todas las promesas de Dios son condicionales a requisitos. Y en este caso, si bien es cierto, la salvación es gratis, desde el punto de vista que yo no puedo adquirirla por mis propios méritos, pero sí tengo que hacer algo para alcanzarla. Y eso es creer y arrepentirme, ¿verdad? Entonces, aquí está Pablo hablando justamente de esto, de este paso, de este traspaso de muerte a vida, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, dice, dos ideas judías básicas para entender este pasaje. A nosotros nos cuesta un poco entender esto de que por uno son todos, nos cuesta un poco porque nuestra cultura es bastante individualista. Pero para los judíos, dice, está la idea de la solidaridad. El judío, dice, no se consideraba a sí mismo individualmente, sino siempre como parte de una tribu, de una familia o de una nación, aparte de lo cual no tenía una identidad real. Hoy, de hecho, acuérdense ustedes que dice Jesús de Nazaret. No se nombra a la gente, no tenían un apellido. Jesús de Nazaret. O este era hijo de, ¿verdad? Porque siempre estaba la idea de algo colectivo, pertenencia colectiva, ¿verdad? Hoy en día también se dice que si se le pregunta a un aborigen australiano cómo se llama, responde con el nombre de su tribu o de su clan. No, dice yo me llamo así y da su propio nombre, su propio apellido. No piensa en sí mismo como una persona, sino como un miembro de una sociedad. Uno de los ejemplos, dice, más claro de esta mentalidad se ve en la venganza de sangre en los pueblos primitivos. Supongamos, dice, que uno que es de una tribu mata a otro que es de otra tribu. La de la víctima adquiere la responsabilidad de vengarse de la otra, no solo del que lo mató, del asesino, sino que de toda la otra tribu. En el Antiguo Testamento tenemos un claro ejemplo de esto. Es el caso de Acán, que se nos muestra en el libro de Josué capítulo 7. En el asedio a Jericó, Acán se quedó con parte del botín cuando estaba prohibido. Él hizo algo que no debía de hacer, ¿verdad? Dios había ordenado la destrucción de todo lo que había ahí. En la siguiente campaña estaban cercando a Jai, que es un lugar que parecía una empresa y parecía que era algo mucho más fácil que la guerra anterior. Pero los ataques fracasaron. ¿Por qué? Porque Acán había pecado y a toda la nación había contraído culpa y fue castigada por Dios. No fue castigado solo Acán, fue castigada toda la nación. El pecado de Acán no era el de un individuo, sino el de toda la nación. Esta no era una suma de individuos, sino una masa indivisible. Lo que hacía uno de sus miembros, lo hacía la nación. Cuando se descubrió el pecado de Acán, no fue ejecutado solo él, sino toda su familia. A nosotros nos cuesta entender eso, pero es la cultura del minuto, del pueblo judío, ¿verdad? Y así es como Pablo entonces está viendo a Adán, de manera colectiva, no disasociado con la humanidad. Él lo ve de manera colectiva, ¿verdad? Y lo ve entonces más bien como el representante de la humanidad. Por tanto, como este Adán es el representante de la humanidad, entonces el pecado obviamente es de toda la humanidad. Pablo dice que todos los seres humanos contraemos el pecado de Adán. Literalmente Pablo dice pecamos en Adán, ¿verdad?
si hemos de llegar a comprender el pensamiento de Pablo, tenemos que saber lo que quiere decir aquí, y que lo dice en serio, ¿verdad? A lo largo de la historia del pensamiento cristiano se han hecho esfuerzos para interpretar de distintas maneras la conexión entre el pecado de Adán y el de la humanidad. Y hay varios pensamientos, ¿ya?, que se han dicho. Primero, se piensa que este pasaje quiere decir todo ser humano es su propio Adán. O sea, Adán pecó, pero también todos pecan, por lo tanto, cada cual tiene su propio Adán dentro de sí, ¿verdad? Lo explican un poco de esa manera, ¿ya? Dice, esto quiere decir que como Adán pecó, todos hemos pecado, pero que entre el pecado de Adán y el de la humanidad, dice que según este tipo de pensamiento no hay alguna conexión real, sino que simplemente como Adán pecó, no es que yo herede el pecado de él, sino que yo tengo mis propios pecados. Esa es una interpretación. También tenemos esta otra interpretación que dice, y que se ha llamado la interpretación legal. Esta dice, supone que Adán era el representante de la humanidad, que es más o menos la que nosotros creemos que puede ser la más cercana, ¿verdad? Y que ésta participa de la obra de su representante, pero también tiene un punto en contra, que un representante debe ser escogido por la gente. Y en este caso Adán no hubo nadie que lo escogió. Entonces tiene su punto en contra, ¿verdad? También existe la interpretación de que lo que heredamos de Adán es la tendencia al pecado. Y puede ser también, ¿sí? Pero en realidad dice, no es lo que Pablo quiere decir, porque no encajaría un poco con el razonamiento que tiene Pablo acerca de ver más bien a Adán como el representante de la humanidad. Y también esta otra interpretación que hay que darle, dice, lo que se ha llamado la interpretación realista, es decir, que a causa de la solidaridad de la raza humana, toda la humanidad pecó de hecho en Adán. Esto no era ninguna idea rara para el judío, y es muy cercana, ¿no? Sino lo que creían de hecho los pensadores. Y vamos a citar estos libros que no están en nuestra Biblia, que son libros deuterocanónicos, o como nosotros les conocemos un poco como los apócrifos, aunque la palabra no le encaja mucho, pero para que ustedes lo comprendan, que si bien es cierto, nosotros no los consideramos como inspirados por Dios, pero son de mucha ayuda. ¿Ah? Esos libros se deben leer porque son de ayuda, nos sirven mucho. Y el autor de Segunda de Esdras, que nuestra Biblia no la tiene, dice así: una semilla de mal se sembró en el corazón de Adán desde el principio, y cuánta maldad ha producido hasta este tiempo. ¿Y cuánta producirá hasta que llegue el tiempo de la recolección o de la vuelta y de que todo sea juzgado? Fíjese que este pensamiento es bastante bueno, no es malo. ¿Por qué? Acá dice, porque el primer Adán, que tenía un corazón malo, transgredió y fue vencido. ¿Por qué? Por su pecado. Y no solo él, sino que todos los que descienden de él. Y aquí está haciendo, está usando aquí el escritor la solidaridad. Peca uno, pecan todos, porque está la idea del colectivo, ¿verdad? Y también tenemos acá la segunda idea básica de este pensamiento, relacionada con la primera en el razonamiento de Pablo. La muerte es la consecuencia directa del pecado. Los judíos creían que si Adán no hubiera pecado, los seres humanos habríamos sido inmortales. Voy a citar también un libro de los mismos de antes, y dice: una mujer fue el origen del pecado y por medio de ella morimos todos. El libro de la sabiduría dice: Dios creó al hombre para la inmortalidad y le hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero la muerte penetró en el mundo a causa de la envidia del demonio. Tampoco está muy alejado, porque acuérdense que el diablo quiso ser como Dios, quiso ser como él. Cuando enfrenta a Adán, le dice: no, si Dios no es que sea malo, lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes, vas a ser como él. Y trabajando en la mente, ¿verdad? En el pensamiento judío,
El pecado y la muerte están íntimamente relacionados, ¿verdad? A eso es a lo que a Pablo está llegando por el complicado y difícil camino de pensamiento de los versículos 12 al 14 que estuvimos viendo, ¿verdad? Y vamos a trazar dice, sus etapas en una serie de ideas. Primero, Adán pecó porque quebrantó el mandamiento directo de Dios de no comer del fruto prohibido y porque pecó, murió, aunque había sido creado inmortal. Segundo, la ley no llegó hasta el tiempo de Moisés. Entonces, es difícil decir Adán quebrantó la ley porque todavía no había ley. Ahora bien, si no hay ley, entonces no puede haber transgresión de la ley. Es decir, entonces no habría pecado. Por tanto, los seres humanos que vivieron entre Adán y Moisés cometieron de hecho acciones pecaminosas, pero no se no se les podía considerar pecadores porque no existía la ley. A ver, usando la ley no se podía acusar a ellos porque no existía la ley. Se les acusa de desobedecer, pero en términos concretos, como decir tú fallaste la ley, no se les podía acusar de esa forma porque no la había, ¿verdad? También vemos que a pesar de que no se les podía atribuir pecado, sin embargo morían. Estaban sujetos al régimen de la muerte, aunque no se los podía acusar de haber quebrantado una ley que no existía, pero había una consecuencia. Este cuerpo empezó a envejecer, a enfermarse, que fue lo que le pasó a Adán, hasta llegar a la muerte. Entonces dice, ¿por qué morían si no había ley? Era porque habían pecado en Adán. Al estar implicado, porque había una desobediencia, había una falta, ¿verdad? El estar implicados en el pecado les producía la muerte, aunque no había una ley que pudieran quebrantar. La ley no los podía acusar, pero sí Dios les podía decir yo di una orden y fue desobedecida, ¿verdad? De hecho, esa es la prueba para Pablo de que toda la humanidad entonces pecó en Adán, porque no solo murió Adán, todos los que empezaron a nacer empezaron a enfermarse, a envejecer y a morir. Por lo tanto, está la prueba concluyente y clara de que esta desobediencia afectó a todos, ¿verdad? Hemos, dice, resumido la esencia de una parte del pensamiento de Pablo, a causa de esta idea de la completa solidaridad de la humanidad. Literalmente, todos los seres humanos pecamos en Adán. Y como la muerte es la consecuencia del pecado, ejerce su dominio sobre nosotros. Porque efectivamente, cuando Dios a nosotros nos crea, Él nunca pensó en que nos creara a nosotros, a la humanidad, al ser humano, para que el cuerpo se empezara a envejecer, a enfermar. Él no nos creó con ese pensamiento. Él creó al hombre para que viviera una vida plena y en íntima relación con Él. Acuérdense ustedes que Adán tenía relación con Dios directa. Dice Génesis que Dios iba a hablar con Adán al Edén constantemente. ¿Y qué pasa? Cuando Adán peca, ¿qué hace? Cuando Dios va a buscarlo, Adán, nadie le dijo nada. Él solito sabía que había hecho algo que no correspondía. No fue necesaria una ley. A veces nosotros conocemos a gente y a veces quizás a nosotros mismos nos ha pasado cuando recién nos convertimos, ¿no es cierto? Que andamos preguntando, ¿será malo hacer esto? ¿Será malo hacer esto otro? Y en muchos casos, ¿verdad, hermana Sarita? Y en muchos casos, fíjese usted que la Biblia no es clara. Por ejemplo, la Biblia en ninguna parte dice no fumes, no dice. La Biblia en ninguna parte dice no bailes. La Biblia en ninguna parte dice no tomes. De hecho, hasta Cristo tomó vino y era vino. El punto era que no se emborrachaban. Ese era el punto, los excesos.
Entonces, yo he conocido gente que anda siempre detrás de uno preguntándole, ¿sabes? En mi larga vida yo he descubierto que las personas que viven preguntando si pueden hacer esto o aquello es porque en realidad quieren hacerlo. ¿Verdad? Quieren hacerlo. Y como la Biblia no es concreta, ellos buscan el huequito, esos resquicios legales que buscan los abogados para todas las cosas y le encuentran siempre una forma. La gente busca la manera de hacer lo que quieren hacer. Porque es cierto, la Biblia no es concreta en cosas, detalles. Pero Pablo, claro, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ya nosotros sabemos que muchas cosas no convienen. Bailar ciertos bailes, yo personalmente, yo no bailo, pero hay ciertos bailes, especialmente antiguos, que eran bastante hermosos, como un vals, hermosos. La música que no es cristiana, hay mucha música hermosa. Pero el punto es que, lamentablemente, esas cosas son la puertecita chiquitita para otras. Son peligrosas. No es que bailar sea malo, pero cuando uno ya viene de vuelta en la vida, pero especialmente los jóvenes, cuando él, no digo que a todos, porque hay algunos que bailan ciertos bailes y no tienen problema y está bien, pero en la gran mayoría es peligroso, porque les abre un mundo nuevo y los jóvenes quieren conocer. Nosotros también fuimos jóvenes y a veces uno tiene simplemente la curiosidad del joven nomás, de querer conocer. Entonces, si bien es cierto, hay cosas que la Biblia no nos dice que podemos o no hacer, pero nosotros tenemos lo que se llaman los principios. Son principios que no todos nos sirven, que no todos nos conviene. Y ya Dios nos dio esto para que nosotros veamos qué es lo que nos conviene y qué no. Y si alguien realmente quiere agradar a Dios, ¿sabe lo que va a hacer? Va a empezar a investigar, va a leer. Si eso es tan malo, a ver, yo no sé si la Biblia no dice que fumar es malo, pero voy a leer. A ver qué dice. Hoy tenemos información a un clic. Entonces, a ver qué dice la información respecto a esto. ¿Será tan malo fumar que me hará daño el cigarro? En fin, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, ¿sabe qué? La hace. Hay 1000 formas de hacer la voluntad de Dios y de esforzarse, pero también hay 1000 formas de excusarse y hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Aquí no había ley, pero había una transgresión a un mandato y eso trajo consecuencias. Dice, pero esta misma concepción que se puede usar para producir una visión desesperada de la situación humana, se puede usar también a la inversa para llenarla de un resplandor de gloria. Es decir, Adán peca y nos mete a todos en un desastre, en la muerte, en la perdición. Pero aquí entra Jesús, pues, aquí entra. ¿Y qué hace Jesús? Le ofreció a Dios la perfecta bondad. Y exactamente, dice, de la misma manera que todos los seres humanos estuvieron implicados en el pecado de Adán, ahora todos están implicados en la perfecta voluntad de Dios. Y de la misma manera que el pecado de Adán fue la causa de muerte, la perfecta bondad de Jesús conquista la muerte y da a los humanos la vida eterna. Es tremendo lo que hace el Señor. Claro, sí, es espectacular. Y dice implica a toda la humanidad, claro, porque Cristo muere por todos. Luego el hombre decide si acepta eso o no lo acepta. Pero Cristo muere por todos, ¿verdad? El razonamiento triunfal de Pablo es que como la humanidad estaba implicada en Adán y quedó por tanto condenada a muerte, así está ahora en Cristo y queda absuelta para poder vivir. Acuérdense ustedes que usamos estas palabras de ley, de absuelta y todo eso porque Pablo está hablando en términos legales. Romanos es un libro que utiliza el término legal para hablar de justificación, de absolución y de todos estos términos, ¿verdad? Así que aunque ha venido la ley, ¿cuál es la función de la ley? La ley lo único que hace es decir, no, eso no se hace. Eso es la ley. La ley dice esto, esto, esto y esto no se hace. Nos muestra el pecado, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué hace la ley? Dice, ha venido la ley y ha hecho el pecado mucho más terrible. Pero la gracia de Cristo sobrepasa la condenación que traía esta solidaridad en Adán. Esta es la consecuencia que traía la ley que decía, todos pecaron, porque esto no se hace y lo hicieron. Bueno, Cristo sobrepasa esa condenación, ¿verdad? Y el razonamiento de Pablo es inapelable para la mentalidad judía. Contiene dos grandes verdades. Primero, supongamos que asumimos el sentido literal de la historia de Adán. Nuestra conexión con Adán es puramente física. Dice, no nos queda otra posibilidad. De la misma manera que no se le deja al niño escoger a su padre. Nosotros no escogimos venir de Adán, venimos de Adán nomás. Pero, por otra parte, nuestra conexión con Cristo es voluntaria y es mucho más importante y tiene esa grandiosidad de que uno escoge a Cristo. Por lo tanto, la conexión es muy distinta, porque en Adán nosotros no elegimos venir de Adán. No tuvimos opción de escoger, pero en Cristo tenemos la opción de aceptar o de rechazar lo que Él hizo por nosotros. Dice, no se nos dio a elegir o no nuestra relación con Adán, en cuya naturaleza hemos recibido una herencia con muchas cosas buenas, pero también con una muy mala, que es la nefasta, nuestra condición de pecadores y la paga del pecado, que es la muerte. Para darnos una salida victoriosa a una vida abundante, que siempre hablamos de vida abundante, y de renovar la relación con Dios, Cristo vino al mundo y muere, es decir, toma nuestro lugar, paga por nuestros pecados, ¿verdad? Si bien esta relación es optativa y no impuesta como la que tenemos con Adán, la invitación a aceptar el Evangelio debe llegar entonces a toda la raza humana. Esta es la misión de la iglesia y es lo que hoy se va a hacer en el culto más ratito. Se va a invitar a las personas a recibir este regalo de Dios. Y la segunda, dice Pablo, conserva la verdad de que la humanidad está sumida en una situación de la que no puede escapar. El pecado tiene al ser humano en su poder, lo tiene acá, ¿verdad? Y no hay esperanza para él. Jesucristo entra en esta situación trayendo algo que corta el nudo gordiano. El nudo gordiano es un nudo que es prácticamente imposible de desarmar, ¿verdad? Por, por lo que Él hizo, por quién es Él y por lo que Él da, permite al hombre salir de una situación en la que se encontraba desesperadamente dominado por el pecado. Sea lo que digamos del razonamiento de Pablo, es absolutamente cierto que el pecado ha sumido al hombre en la ruina, pero que viene un rescatador. En el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, se usaba mucho el que rescataba a un familiar. O sea, a ese rescatador se le llamaba Goel, el rescatador. Cristo es nuestro Goel, es nuestro rescatador. Él nos liberó, ¿verdad? ¿Qué vamos hoy reflexionando de esto? Por Cristo y por su justicia. Este tema de la justicia es bastante importante porque, si bien es cierto, Dios es compasivo porque tiene todo este plan para nosotros, pero Dios es tan perfecto que si bien es cierto es compasivo, Él es justo. Y el pecado no podía quedar sin castigo. Entonces, Dios no es como nosotros, que nosotros a veces queremos mucho, no sé, a un hijo, a un familiar, a alguien, y hace algo malo, y nosotros a veces, por el amor que le tenemos, ya lo perdonamos. Sí, el Señor nos perdona, pero hubo uno que tuvo que pagar, porque la palabra dice, la paga del pecado es muerte. El pecado tenía que ser castigado porque en su justicia Dios no podía pasar el pecado por alto. Sí, Dios no se hizo leso con el pecado. Él tuvo que hacer el trabajo del sacrificio, del cordero. Tenía que haber un cordero.
porque Dios hubiese sido como nosotros, hubiese dicho, ya los perdono. Si yo los amo tanto, te los voy a perdonar. No fue así, fue mucho más complejo, porque tenía que haber un sacrificio. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. ¿Y quién la satisfizo? Cristo. Cristo es el Cordero que se inmola por todos nosotros y se presenta ante el Padre como el Goel, el rescatador. Ya cumplí mi misión, ya fue pagado, se hizo justicia. Por eso que la palabra dice que somos justificados, porque Él fue el justo que hizo justicia. La muerte que nosotros teníamos que vivir, la vivió Él por nosotros, y la justicia de Dios fue satisfecha. Por eso es que el Señor puede recibirnos. No porque pasar el pecado así, ya, no importa. Yo lo amo tanto, lo perdono, ¿no? Tuvo que haber una paga de eso. Y Cristo fue nuestra paga. Él pagó por nosotros, ¿verdad? La ley moral, dice, mostraba que eran pecaminosos muchos pensamientos, temperamentos, palabras y acciones, de modo que sí se multiplicaban las transgresiones. No fue que se hiciera abundar más el pecado, sino dejando al descubierto su pecaminosidad, como al dejar que entre una luz más clara a una habitación, deja al descubierto el polvo y la suciedad que había ahí desde antes, pero que no se veía. O usted tiene un vestido con una manchita chica, si está lejos de la luz, pasa. Pero si usted acerca la luz, esa manchita, por más pequeñita, se va a ver. El pecado de Adán y el efecto de la corrupción en nosotros son la abundancia de aquella ofensa que se volvió evidente al entrar la ley. Es decir, cuando viene la ley, no es que se descubrió que había pecado, la ley simplemente le da un nombre, lo pone en una lista, lo cataloga de una manera. Pero el pecado ya venía, ¿verdad? Ajá. Nos quedan 4 minutos. Los terrores de la ley, porque la ley solo Pablo dice, la ley me mató, yo morí. Porque la ley a uno le dice, ¿sabes qué? Pecaste. Pero no nos da una solución. Pero Dios, Espíritu Santo, dice, nos entregó por medio del bendito apóstol de Pablo una verdad más importante, que es llena de consuelo y apta para nuestra necesidad de pecadores. Por más cosas que alguien pueda tener por encima de otro, cada hombre es un pecador contra Dios y está condenado por la ley y necesita ser perdonado. No puede hacerse de una mezcla de pecado y santidad. Esa justicia que es para justificar. No puede haber derecho a la recompensa eterna sin la justicia pura e inmaculada. Nosotros tenemos que ahora vivir en ese camino de santidad y de justificación día a día, de santidad, porque es un proceso y porque el pecado, si bien es cierto, está pagado, pero cada cosa que nosotros hagamos va a traer consecuencias sobre nuestra vida. Entonces, nos quedamos con que lo que Cristo hizo por nosotros afectó a toda la humanidad, así como el pecado afectó a toda la raza humana, también la salvación de Cristo a toda la raza humana, pero como el Señor es tan respetuoso, no nos obliga, sino que nos deja a nosotros escoger si queremos o no ser salvos. Así que le damos gloria a Dios por esta misericordia y porque es tan importante el tema de la salvación y de la justificación. Dejo los micrófonos por si alguien quiere comentar algo. Hermanos, yo les dejo la oportunidad de que si alguien quiere comentar algo, lo puede hacer. Hermana Gloria, yo Sí, hermana Cincia, tengo una pregunta y después un aporte. díganos. La pregunta es, en la parte que dice, en el tiempo de Adán, todavía no existía ninguna ley. Lo que yo quiero saber, lo que Dios les había impedido para no comerle una fruta en el árbol. Y eso no es una ley.
No, porque la ley estaba muy bien concreta, la ley fue dada a Moisés. Antes Dios no le había dicho a la raza humana, esta es nuestra ley y le da una lista. No había eso. Mm, Lo que había era un mandato nomás, mm. un mandamiento, una orden. Era una orden. Esto pueden hacer todo menos esto, era una orden. Pero la ley, Ay, como la conoce el pueblo judío, es algo más concreto. Y son una lista de cosas y ya encontramos la ley de Moisés, ¿verdad? No mm. sé si lo comprende. Sí, sí entiendo. Amén. Y el aporte es en el sentido cuando usted dice, eh, dices en la palabra de Dios, no dice que no hay que tomar, no dice que no hay que fumar. Hay cosas que la Biblia no va a decir. Así es. Pero como Dios quiere el bienestar para todos, y entonces si somos cristianos, hijos de Dios de verdad, tenemos también que cuidarnos. Es como, Dios nos dice no fumar, pero al fumar lo mandó como la cajetilla, así, la caja de los ¿Sí? ¿El cigarros, cigarro? dicen Ujú. que daño los pulmones. Y Exactamente. el humo que está soltando al fumar daña también al prójimo. Así es. Entonces, en eso tenemos que cuidarnos. Como, ¿para qué sirve que voy a fumar? Aunque Dios no nos dice en la Biblia que no hay que fumar. Y tomar también. Eh, pero aún la comida que sirve para nuestra salud. Pero si comemos de más, eso es un pecado. Entonces, en ¿Verdad? todo tenemos que cuidarnos. De como Dios no te va a decir, muchas gracias, te va a dañar. En la palabra no dice eso. Mucho azúcar, los dulces. No, lo que pasa es que a mí me gustan los fritos. A mí me gustan mucho los dulces. Pero si somos cristianos, como Dios quiere nuestro bienestar, entonces tenemos que cuidarnos en ese sentido. Y eso que quería decir la Muy, hermana Grelia, muy, muchas bendiciones para todos. muy buen aporte, Cintia. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiera hacer algún aporte, un comentario? ¿No? Eh, entonces, hermanos, se dan cuenta lo grande que hizo el Señor por nosotros. Porque el Señor, como le decía yo, no se hizo leso con el pecado y así como un papá bueno pasa por alto las cosas, Dios no las pasó por alto. Y la Biblia no habla de eso, que no pasó, dice, por alto a los hombres sus pecados. Él los, Dios cobra. ¿Y quién fue el que pagó? Fue Cristo. Cristo pagó. Pero Dios en su santidad no puede permitir el pecado. No lo puede permitir porque es su esencia. Así que lo grande que hizo Dios por nosotros es que es el autor de nuestra salvación. Dios es el autor de la salvación de la humanidad. Y Cristo es el que la ejecuta, ¿verdad? Y aquí tenemos la labor de la Trinidad. Dios es el autor de la salvación. Cristo la ejecuta y hoy tenemos al Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga, mi hermano. Cualquier pregunta y cualquier cosa estamos